Amén. Dice el Salmo 13: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré que cargar con preocupaciones en mi corazón y sentirme triste cada día? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo sobre mí? Mira y respóndeme, Señor mi Dios. Ilumina mis ojos, o me dormiré en la muerte. No dejes que mi enemigo se burle de mí. No dejes que los que me atacan digan: lo vencimos. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha tratado con bondad. Salmo 13, del 1 al 6. Todos hemos vivido o estamos viviendo momentos difíciles, desiertos en nuestra vida, en donde le preguntamos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y tu ¿hasta cuándo? Puede ser una multitud de problemas. Tu ¿hasta cuándo? Puede ser una enfermedad, puede ser no salir de una deuda, puede ser un problema matrimonial o familiar. ¿Cuándo me voy a casar? ¿Cuándo va a regresar mi hijo? ¿Cuándo va a cambiar mi esposo? ¿Hasta cuándo vas a responder a mi oración? Pudiéramos imaginar a veces que Dios no nos escucha, que Dios tal vez se olvidó de nosotros, pero te quiero decir, Él no se ha olvidado de ti. Aunque tu carne te traicione, aunque tu mente pienses: Dios ya me abandonó, mientras el enemigo puede estar hablándote a tu corazón, diciéndote: todavía crees en Dios, todavía estás esperando un cambio de parte de Él. No existe. Es una ilusión tuya. Eres una religiosa, eres un religioso. Yo te quiero decir: Dios te está escuchando ahorita. Aun cuando esos problemas, yo les llamo estos hasta cuándos, porque son momentos en que le dices: Señor, ¿hasta cuándo va a cambiar mi circunstancia? Dios te está escuchando y está atento a tu clamor. Mientras que tú le dices: Señor, ayúdame. Señor, sácame de aquí. ¿Hasta cuándo lo vas a hacer? Esto es lo mismo que había en el corazón del rey David en algún momento allá, en su vagar, en su necesidad. Te quiero invitar a que tomes tu lugar. Cuando leí este salmo por primera vez, cuando de veras lo leí, cuando empecé a meditar en estas palabras que se escribieron hace más de 3000 años en el corazón de un hombre que buscaba de Dios, pude darme cuenta que la vida de este hombre, David, no era una vida perfecta, no era una vida muy diferente a la mía, aunque puedo comparar y digo: no, él la tenía más difícil, él sufrió mucho más. Pude darme cuenta de que David era un hombre sincero con Dios, tenía una relación real con Dios. ¿Cuántos pueden decir: bueno, esta sí es una relación verdadera? ¿O cuánto es una relación falsa? Cuando eres nada más superficial. Eso no es de a de veras. A ver, lo que dice el pastor allá arriba, ¿es de a de veras? Vamos a ver cómo vive en su casa. Vamos a ver cómo trata a los demás, para ver qué tan real es. Y lo mismo sucedía con David. Puedes darte cuenta por todo lo que se ha escrito de él, ahí en los libros de Primera y Segunda de Samuel, en Crónicas. Pero también lo que él escribió en el libro de los Salmos. Puedes darte cuenta cómo era, quién pensaba, qué hablaban de él. Y puedes darte cuenta que en este salmo David es franco y sincero y transparente y le dice: Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir esto? Le está de cierta manera reclamando a Dios. Pero si notas al final de este salmo, después que dice: por favor, no permitas que los enemigos digan: te hemos vencido o lo hemos vencido, dice: pero yo confío en tu gran
amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Voy a cantarle a Dios porque me ha tratado con bondad. Esta es la clase de confesión de este corazón de adorador que tenía. Entonces yo pensé, este mensaje que me lo dio Dios hace varios años, unos 5 o 6 años, continuamente viene en mi meditar. En cada hasta cuándo que llega a mi vida. ¿Cuántos de aquí tienen hasta cuándo que le están esperando algo en Dios? Que parece que no te responde, no te escucha Dios. Bueno, hoy te quiero decir que Dios me mandó para decirte, espera un poco más, que Dios te ha escuchado, que Dios tiene respuesta para ti, pero hay propósito en tu espera. Y hay algo que debes de hacer, hay algo que te corresponde a ti hacer. Y esto lo podemos aprender hoy a través del ejemplo de David. Así que pon atención lo que Dios tiene que hablar a tu vida al respecto. Tres cosas que vamos a hablar. En primer lugar, afina tu alma con el Espíritu de Dios. Afina. ¿Sí sabes lo que es afinar? Te voy a enseñar un poquito lo que es afinar. Afinar es esto. No que esté muy afinado yo, pero afinar es cuando estoy escuchando las notas con las que tengo que afinar el instrumento. ¿Sabes? David era un adorador. David sabía adorar a Dios, pero también era un músico. Entonces lo que hace David en estos momentos en los que él encuentra momentos de desierto en su vida, momentos adversos y de dificultad. Mira, David, si no conoces la historia de él, estuvo vagando, perseguido por un rey que quería matarlo por más de 10 años. Se cree que entre 10 y 13 años estuvo huyendo, estuvo escondiéndose, buscando salvar su vida. Y lo que hacía este hombre, David, traía su alma a creer, se impulsaba a sí mismo, se empujaba a creer, se hablaba a sí mismo y le decía a su propia alma qué hacer. No se quedaba en sus circunstancias, no se quedaba en esas emociones de tristeza, de ansiedad, de preocupación que normalmente nos atacan a todos. Él llevaba a su alma a alinearse con la fe en Dios. No permanecía sumergido en esa alberca de emociones. ¿Te has sentido como que estás en una alberca de emociones? Que no ves nada más que tus emociones que te ahogan. Y estás ahí flotando a la deriva de acuerdo a las emociones para ver a dónde llevan, a dónde va esa corriente de emociones. David no lo permitía, él se sacudía esas emociones y llevaba su alma a Dios. Entonces, como te estaba explicando hace un momento, él afinaba su alma. Como músico, David sabía que para tocar un instrumento tenía que afinar el instrumento. Y el proceso para afinar un instrumento es que, como te mostré hace un momento, tocas la cuerda. ¿Cómo debe de sonar esa nota? Y entonces empiezo a practicar la nota hasta que se alinea con la nota que debe de tocar el instrumento. David era un músico y sabía esto. Entonces él afinaba sus instrumentos para cantar, para adorar a Dios. Pero no tan solo era un músico, David era un adorador. Entonces alineaba su confesión, alineaba sus pensamientos, alineaba su corazón con Dios. ¿Cómo están mis palabras? ¿Cómo están mis pensamientos? ¿Y cuáles son los pensamientos que Dios me da? Y los alineaba, los llevaba a corresponder con la mente de Cristo, con la mente de Dios, con la confesión que adoraba a Dios. Y esto es lo que hace un adorador. Afina su alma para sintonizarla con los pensamientos, con las palabras de Dios, con las promesas de Dios. Así que si quieres que la música suene bien, tienes que estar constantemente afinando tu instrumento, ya sea un arpa como era David o la guitarra. No sé si la batería se afina, supongo que también. Pero de la misma manera hay momentos en que las circunstancias de tu vida, las palabras que escuchas, las emociones que sientes, inclusive otras personas van a desalinear tu alma. Y vas un domingo y muy contento, muy contenta, leíste la palabra, pero durante la semana suceden cosas que te desalinean con el corazón de Dios.
Y tienes que alinearte nuevamente, tienes que regresar, y David lo sabía hacer. Un alma desafinada es aquella que vive en temor. Es aquella alma que está insegura, que piensa negativamente de sí misma y continuamente piensa de sí mismo y confiesa diciendo: no puedo, no tengo, no valgo. Cuando los pensamientos de Dios para ti no son esos. Un alma afinada con el Espíritu de Dios es un alma que busca la palabra, busca cómo alinearse, busca entender cuáles son los pensamientos de Dios para mí. Jeremías 29:11 lo dice claramente, que son buenos los pensamientos que Dios tiene para ti. Sí, para ti, aunque piensas: ¿cómo? ¿Yo? Después de mi pasado, después de cómo vivo, después de lo que pienso, después de lo que he hecho, Dios te quiere decir: sigue teniendo buenos pensamientos para ti. Alinea tu alma, alinea tu corazón y escucha y ve lo que Dios te dice. ¿Quieres ver un ejemplo cómo lo hacía David? Bueno, pues hay grandes ejemplos. En Salmo 42 puedes ver cómo David está vaciando los pensamientos y las emociones que tiene dentro de él, y se alinea y le dice a su alma ahí en el Salmo 42: ¿por qué te abates? ¿Por qué te entristeces? Es otra palabra. ¿Por qué te sientes en el piso? Alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún le voy a alabar. Salvación mía y Dios mío. ¿Tú te hablas a ti mismo? Tú dices: hey, ¿por qué estás pensando esto? ¿Por qué estás triste? A ver, alégrate. Mira todas las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida. Mira todo lo que Dios el poder que Dios ha mostrado en tu vida. ¿O te continúas pensando negativamente? ¿O te dejas arrastrar por esos pensamientos negativos? Salmo 103. David nuevamente le dice a su alma: alma mía, bendice a Dios. Bendice todo su santo nombre. Alma mía, bendice a Jehová. Y no te olvides, porque tendemos a olvidar, no te olvides ninguna de las cosas buenas que te ha dado. Piensa: ¿no ha hecho cosas buenas Dios en tu vida? ¿No te ha rodeado de favores y de misericordias como habla David? Piensa en eso. Filipenses 4:8 nos dice: si hay algo bueno, algo puro, algo digno de buen nombre, algo en qué pensar, piensa en eso. Alinea tu alma, afina tu alma con el Espíritu de Dios, porque tienes el poder. Abre la puerta a que el Espíritu Santo llene de riquezas tu mente y tu corazón. ¿Cómo puedo saber si necesito afinar mi alma? Porque dices: a lo mejor ya la tengo afinada. Pues bien fácil. Así como los instrumentos, ¿cómo sabes que está desafinado? Pues lo tocas. Entonces date cuenta. ¿Qué piensas? ¿Qué confiesas? ¿Qué hablas de ti mismo? ¿Cómo te refieres a los demás? ¿Estás lleno de amor? ¿Ves la manifestación del Espíritu de Dios ahí? Entonces tal vez estás pensando: no, está un poco desafinada mi alma, porque tiendo a ser negativo, porque tiendo a ser criticona, porque tiendo al chisme, porque tiendo a la negatividad. Entonces Dios te dice: regresa a mis palabras, regresa a mis pensamientos. A ver, los veo que no están muy convencidos. Vamos a hacer un ejercicio y repite conmigo: yo confío en la misericordia de Dios. Pero como que lo creyeras otra vez: yo confío en la misericordia de Dios, porque Él es bueno conmigo, porque no importa lo que vea, Dios me va a sacar adelante de esta. Mi alma bendice a Dios. No me voy a olvidar de todas las cosas buenas que ha hecho por mí. Si lo hacemos más seguido, créeme que vamos a cambiar la manera como pensamos. Bueno, otra manera que este hombre, David, que es como cualquier hombre, simplemente escogió lo mejor. ¿Podemos escoger lo mejor también nosotros? Lo mejor es alinear tu alma con el Espíritu de Dios. En segundo lugar, así como David, no tan solo afinó su alma, sino que se refugiaba y encontraba fuerzas en Dios. ¿Cuántas veces no necesitas fuerzas? ¿Cuántas veces te levantas y dices: ay, no tengo ganas de nada, no quiero hacer nada, no quiero hablar con nadie, no quiero que me pidan nada, déjenme en paz? Necesitas fuerzas. David encontraba sus fuerzas en Dios.
No tan solo en el desánimo, sino también cuando él quería quitarse la vida, tal vez, cuando él sentía angustia, cuando él sentía soledad, cuando él sentía que no tenía nadie de su lado, cuando todos estaban en su contra. ¿Te puedes identificar con ese sentimiento? No hay nadie de mi lado. A veces cuando suceden cosas así, nuestras respuestas es correr a donde encontramos normalmente refugio. ¿Dónde encuentras tus fuerzas tú normalmente? ¿En las finanzas? ¿En los bienes materiales? Cuando tienes eso, ¿ya te sientes seguro? En la compañía de ciertas personas te da seguridad. Tu esposo, tu esposa, tus hijos. Pero si no ponemos nuestra confianza o nuestra principal fuerza en Dios, todo lo demás nos va a fallar. La Biblia dice, no confíes en las riquezas porque no son nada. No son nada. Hoy las ves, mañana ya no están ahí. Y si ponemos nuestra confianza, nos va a romper el corazón. Déjame explicarte lo que sucedió en la vida de David. David, como te decía, por 13 años fue perseguido. Si hay alguien que yo he visto ahí en la Biblia que sufrió terriblemente por todas partes, en su juventud y en su edad adulta, con sus hijos, por todos lados vi problemas en la vida de David. Sin embargo, dice la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y se considera hasta el día de hoy como el salmista, el adorador por excelencia. Los pensamientos de David están expresados en los salmos para que podamos ver un corazón que adora y podemos aprender mucho de él. Sin embargo, David sufría persecución, sufría una y otra vez. Pero hubo un punto en que puedo ver en la vida de David que fue como que donde sentía morirse. Mira, la historia dice que David estaba rondando en diferentes pueblos al fuera de Jerusalén porque lo estaba persiguiendo Saúl, el rey que lo quería matar. Y encontró refugio en tierra de sus enemigos. Ahí entre Judea y Gaza había una ciudad que se llamaba Gat. Y había ahí una cueva, la cueva de Adulam. Y allí se iba a refugiar en esa ciudad de Gat David. Y había un lugar que se llamaba Ziklag. Y en esa aldea le habían dado cabida. Y un tiempo en que David andaba afuera de con su ejército de valientes, llegó un ejército enemigo y quemó al fuego esa aldea y se llevó, raptó a las mujeres, a los niños, a toda la familia, incluyendo las esposas. Tenía 2 esposas David en aquel momento. Y se llevó este ejército enemigo a todas las familias de todos los valientes de David. Llegó el punto en que regresó y lloraron, dice la Biblia, hasta que ya más no podían llorar. De la angustia, del dolor, de la frustración, de cómo si David había sido ungido en su juventud, en su niñez, como rey de Israel, cómo Dios permitía, si era fiel a Dios, cómo Dios permitía que algo así le sucediera. ¿Te has preguntado? Si amo a Dios, si soy cristiano, si trato de conducirme bien, si hago las cosas bien, no soy pecador, no soy malvado, no digo mentiras, no muchas. Pero Señor, ¿por qué me pasa esto? Bueno, David también le cuestionaba a Dios y estaba ahí triste, llorando. Mira lo que dice 1 Samuel 30:6. Y David se angustió mucho porque el pueblo, sus valientes, los que estaban con él, hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Algo que me impacta de este texto es que dice, no tan solo dice, David se fortaleció en Dios, David se fortaleció en su Dios. Verdaderamente Jehová era el Dios de David, verdaderamente Jehová era la fortaleza de David, verdaderamente el corazón de David estaba con Jehová, porque sí era su Dios. ¿Quién es tu Dios? ¿En quién depositas toda tu confianza? ¿A quién corres cuando estás triste y angustiado? ¿En quién te fortaleces? David había escogido a Jehová. En Ziklag,
en ese pueblo, en esa aldea, cuando todos querían apedrearlo. David no huyó, tampoco se rindió. En lugar de amargarse, David buscó la fortaleza en el Señor. Tal vez, yo me imagino, el enemigo le pudo haber atacado. Ya ves, tú que sirves a Dios, tú que defendías a aquel gigante que maldecía al ejército del Dios vivo, ¿en dónde está tu Dios? Mira lo que permitió con tu familia, mira lo que permitió con tu negocio, mira lo que permitió con tu salud. ¿Dónde está tu Dios? David de todas maneras volvió a su Dios y se refugió en Él y siguió creyendo en Él. Y estuvo consciente de que su fuerza no está en las circunstancias, no está en tu salud, no está en otras personas. Tu fuerza está en Dios. Cuando te sientes sola, cuando te sientes desesperado, es bien fácil acudir a estos escapes que nos ofrece el mundo, aquellas ilusiones de solución que nos aparecen. Y ahí están las adicciones, y ahí están la manera de escapar de nuestros problemas, estas relaciones tóxicas, aquellas personas que no nos convienen, aquellas conductas destructivas que nos ofrecen un alivio temporal, pero no son solución para tu vida. Es bien fácil tratar de huir, pero solo empeora las cosas. David escogió refugiarse en Dios porque sabía que Él todo lo puede, que Dios tiene tu mejor fin en mente, que el que tiene lo mejor para tu vida y puede escoger lo mejor para ti es Dios, y que si Dios permitió o permite algo en tu vida, tiene algo que hacer, quiere hacer algo con tu vida. Confía en Él, espera en Él, porque Él es fiel, porque su carácter no ha cambiado, porque Él es bueno, porque Él es compasivo y porque Él te ama. ¿Lo crees? No los escucho convencidos. Yo creo que hoy no vino nadie aquí. Mira lo que dice de Deuteronomio 31:6. Como que ya sabía el Señor lo que necesitamos. Y nos dice: sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante ellos, ante tus enemigos, ante tus problemas, ante tus desiertos, ante tus hasta cuándo. Porque el Señor, tu Dios, va contigo. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar. En Salmo 27:10 también nos recuerda, ahí mismo David el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios, Jehová, me va a recoger. Él se va a encargar de nuestra vida. ¿Sabes? Esta vida en esta tierra es corta, es muy corta, y es un pequeño desierto. Es una breve vida. Yo me acuerdo que acababa de cumplir 18 años y ya tengo como 28. Se pasó muy rápido la vida. Es un suspiro la vida. Pero lo que nos espera, lo bueno que Dios tiene para nosotros, es grandioso. No te lo puedes imaginar. A veces no podemos creer que Dios permite esos problemas porque nos quiere probar, nos quiere formar, nos quiere madurar, nos quiere hacer mejores, y nos rehusamos porque no nos gusta esa incomodidad. Pero Dios tiene lo mejor para ti. Afirma tu corazón en Dios. Habla la palabra, confía en el carácter. Te decía hace un momento que necesitamos alinear nuestra alma, nuestra mente al Espíritu de Dios. Pero para poder entender y alinear tu alma, necesitas entender quién habla esa palabra de Dios, quién te da ese Espíritu de Dios. Tienes que conocer el carácter y el amor de Dios en el que has creído. Porque si no conoces a la persona que te da la palabra, a la persona que te manda su Espíritu, entonces vas a estar frágil. No va a estar tu fortaleza ahí. Conoce al Señor, conoce su corazón. Cuando leo estos salmos, cuando veo esta palabra que Dios nos ha dejado, puedo ver un Dios verdadero que se relaciona con las personas, un Dios que hace crecer, un Dios que da fuerza. Por último, te quiero comentar que otra cosa que encuentro en el hombre David
Este hombre que se fortalece en Dios, en este hombre que se inspiraba y que se alineaba con el Espíritu de Dios, decidió, como tú y yo necesitamos, ser influencia en medio de nuestros desiertos. Ser de influencia en medio de nuestros hasta cuándos. Porque un creyente, un hijo de Dios, como todo ser humano, fuimos llamados a ser de influencia. Esto no habla de política, no te estoy hablando de cosas con intereses personales. Te estoy diciendo que toda tu vida, todo lo que tú haces, todo lo que tú hablas, impacta o influencia a otras personas. Y cuando Dios permite algo en nuestra vida, es porque necesita tu vida para impactar a otros. Porque así creó Él la iglesia. Ese es su diseño. Él podría haber mandado ángeles, Él podría venir directamente en persona y todo el mundo lo vería, como va a suceder pronto cuando Él regrese de nuevo. Pero mientras tanto envió a la iglesia a estos hombres y mujeres imperfectos, pero que le creen a Él y que están dispuestos a dejarse usar a través de la obediencia, a través de la humildad, a través del no ser egoístas y decir: no puedo estar toda mi vida con los ojos en mis circunstancias, en mis problemas. ¿Qué tal si considero los problemas de los demás? Y entonces vas al hospital y visitas a alguien y te das cuenta que tus problemas son muy pequeñitos comparado con los problemas de otros. O si tienes alguna vez la oportunidad de ir a la cárcel y dices: ¿tanta gente vive aquí en estas condiciones mientras yo vivo allá en mi casa? ¿Con esta libertad que tengo? O a lo mejor vas a una iglesia y dices: no me voy a ir solo, y voy a invitar a alguien porque tal vez Dios tiene una palabra para alguien que está pasando un momento difícil, y eres de influencia. Para eso Dios nos tiene aquí. Para eso Dios permite que tengamos desiertos y clamemos hasta cuándo, y le podemos decir: Señor, pero yo sé que hasta cuándo va a venir un momento, pero mientras tanto voy a aprovechar el tiempo. No me voy a quejar, no voy a estar pensando en mí solamente, sino que voy a buscar a otros que necesitan escuchar de ti. Y mi dolor y mi sufrimiento y mi desierto puede ser de bendición a otros, porque mi actitud es diferente. ¿Qué clase de espíritu moraba en David para que se hubiera encerrado con 400 hombres, dice la Biblia, ahí en 2 de Samuel, tristes, endeudados y amargados? Esa eran la clase de hombres que se reunieron cuando estaba huyendo David y se fue a la cueva de Adulam. Dice la Biblia que se fueron a reunir con él. Escucharon que este hombre que había matado al gigante que le estaba persiguiendo el rey Saúl, se fue a esconder a una cueva y dijeron: yo quiero conocerlo, ¿quién es este hombre? Y fueron a reunirse ahí con él, y ahí vivían. Y 400 hombres amargados, endeudados y tristes. Seguramente con alguna de esas características te pudiste identificar, ¿no? Endeudado, triste o amargado. Alguna vez hemos estado ahí, en las tres, o agrégale 3 rayitas. Pero estos hombres, en lugar de influenciar a David y volverse David un hombre amargado, triste, a pesar de ser perseguido, a pesar de que le quitaron a la esposa y se le dieron otro hombre, a pesar de todo lo mal que había vivido David, dice la Biblia que de esta cueva, en lugar de salir otros 400, o esos mismos hombres, igual como entraron y haber salido uno más, 401 con David, amargados y tristes. No, dice la Biblia que salieron los valientes de David. David y el espíritu que moraba en David influenció a estos hombres para ser estos hombres, dice la Biblia, que con una quijada de burro, uno de ellos mató a 700 hombres. ¿Dónde está ese espíritu en nosotros, en la iglesia, en este día? Dios te hizo para ser influencia. Dios te hizo para ser valiente. Dios te hizo para conquistar, para influir en los demás, para inspirar a otros, para levantar ese espíritu que Dios puso en ti y compartirlo. Ese desierto que vives tiene propósito. Hay una escasez de líderes tan grande. Claman, por eso ya no creen estas generaciones en el gobierno. No, vamos a crear otro partido, no sirve. Ya no creen en la iglesia, ya no creen en el matrimonio, ya no creen en tantas cosas por falta de hombres y mujeres que se levanten, que sean líderes, que decidan ser influencia en este mundo imperfecto, en esta vida imperfecta. Pero mi Dios es perfecto y el espíritu que puso en mí es perfecto, perfecto para que brilles en esta oscuridad.
perfecto para que seas la sal de la tierra. Levántate, iglesia, levántate. Que Dios quiere usar este mundo imperfecto, este desierto de la vida que vivimos para brillar. La creación, dice la Biblia, gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Estas generaciones, este tiempo, está gimiendo. El pueblo de Tulsa, la comunidad hispana de Tulsa, que vienen de todas partes, otros estados están llegando a Tulsa. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por la crisis económica? ¿Porque ya no son ciudades refugio o santuario y aquí está más tranquila la cosa? ¿O vienen porque Dios quiere usarte a ti para que conozcan de Dios? Un propósito tiene Dios. Salte de tu egoísmo, salte de tu propia comunidad y pon los ojos en el propósito de Dios. Sé de influencia. No te avergüences del evangelio. ¿Sabes quién es Nicolás Santiago Vujicic? Nick, así le dicen, nació con un problema, un síndrome que se le conoce como el síndrome de tetra amelia o amelia. Y este síndrome provocó que Nick naciera sin extremidades, sin brazos y sin piernas. Y obviamente, como pudieras imaginar si esto te hubiera sucedido a ti, Nick vivió y creció con muchos traumas, mucho bullying también. Imagínate cómo lo trataban otros niños. Llegó el punto del sufrimiento de Nick, que Nick intentó suicidarse en su juventud, en su adolescencia. Pero a los 17 años pasó algo importante en su vida. Nick conoció al Señor Jesucristo y le entregó su corazón. No de palabra, genuinamente le entregó su vida y creyó que Dios tenía propósito en su hasta cuándo, en su desierto y en sus retos de su vida. Este joven no tan solo dijo, quiero recibir a Cristo en mi corazón, sino dijo, quiero servirle, quiero ser un instrumento para Él. Y Nick inició una organización que tiene el nombre de Vida Sin Miembros. ¿Cómo es la vida con estas incapacidades que Dios me dio o que Dios me confió? Porque la vida que tú tienes es una vida que Dios te está confiando para que tú la administres, con todas las cosas que tú consideras buenas y todas las que consideras malas. Dice, hazte responsable, esto es lo que te toca a ti, ¿cómo vas a responder? Úsalo para mi gloria. Esa es nuestra responsabilidad, lo que tienes, lo que Dios te dio. Nick lo entendió, fundó esta organización y se convirtió en un evangelista, en un conferencista internacional que viaja por todo el mundo para inspirar a jóvenes y motivarlos y que abran los ojos a la grandeza de Dios al que servimos y a las riquezas con las que Dios nos ha dotado. Dice Nick que él tiene fe y que tiene tal fe que ha guardado un par de zapatos en su closet para el momento que ese milagro llegue. ¿Tú tienes zapatos guardados en tu closet? ¿Estás declarándole al Señor, Señor, yo te creo con tu vida? Señor, mis problemas pueden esperar. Mientras tanto yo te sirvo para alcanzar aquellos que tú quieres alcanzar. ¿Crees en los milagros? ¿Crees que Dios tiene propósito en tu hasta cuándo, en tu vida, en tu circunstancia? En este mundo siempre va a haber hasta cuándo. Los problemas no se van a acabar. Créeme, cuando se solucione este problema, tal vez enfrente va a haber otro. El problema no es que seas, o la situación ideal no es que estés libre del problema, sino que vivas encima de tus problemas. Que eso ya no te detenga ni emocionalmente, ni mentalmente, ni físicamente, ni en tu relación con Dios, que no te estorbe. Así que esta tarde solamente te quiero invitar nuevamente. ¿Me escuchas? ¿Estás aquí conmigo? Te quiero decir, afina tu alma con el Espíritu de Dios. Lleva estos pensamientos y ríndelos al Señor. Esta tristeza, esta confesión negativa que traes, trae esas palabras y dáselas a Dios y cámbialas. Y observa las palabras que Dios dice de ti.
y repítelas y créelas y abrázalas. Fortalécete, fortalece tu corazón en el Señor y deposita completamente toda confianza en Él. No permitas que nada usurpe su lugar para que deposites tu confianza en ello. Refúgiate en su amor, en su carácter y en su fidelidad, porque ya te lo ha demostrado otras veces. Ya se ha mostrado fiel y poderoso y amoroso contigo. Él no ha cambiado, no cambies tú. Y por último, sé de influencia para que otros sean ayudados en tu desierto. En tu desierto hay otras personas que están caminando a tu lado. Para eso te puso Dios allí. Por eso eres la iglesia. Por eso eres el embajador de Cristo aquí en la tierra. Reconoce el propósito de Dios en tu vida. Salte del centro de tu vida. No seas egoísta. Permite que Dios toque a otros a través de ti. Te puedes poner de pie. Yo quisiera que esta tarde le dijéramos todo al Señor: Señor, yo entiendo mi comisión. Yo acepto el reto. La verdad, he sido muy egoísta. Eso es lo que normalmente nos roba lo que Dios tiene para nosotros, nuestro egoísmo. Pero hoy le podemos decir al Señor: yo tomo mi comisión, yo acepto el reto. Padre, ayúdame. Te quiero invitar a que cierres tus ojos por un momento y veas esa circunstancia que te está robando la paz. Que veas esos hasta cuándo, estos desiertos, estos problemas, estas luchas que tienes, y que sinceramente y genuinamente se le entregues a Él. Señor, esto me ha dolido, esto me ha robado, esto está todavía como una carga en mi corazón, pero hoy te la quiero entregar. Te quiero pedir perdón por lo egoísta que he sido, porque solamente he pensado en mí, porque nada más he estado pensando en culpar a otro, Señor. Sin embargo, yo hoy tomo mi responsabilidad y yo te pido perdón y decido hoy creer en ti, alinearme con tus pensamientos, confesar tus palabras y dejar de ser víctima de mis emociones. Ahora, Señor, puedo descansar en ti. Puedo creer que tú tienes lo mejor para mí, que yo puedo soportar hasta que venga la respuesta, porque va a venir la respuesta, porque estoy convencido de que viene esa respuesta, porque tú eres fiel. Así que hoy puedo descansar. Te doy las gracias. En el nombre de Jesús. Ahí en donde estás, te quiero invitar a que te prepares para que hagamos la comunión. Para que le digamos al Señor que no tan solo nos convertimos en uno con Él representativamente cuando nos reunimos haciendo esta Santa Cena, sino que nos convertimos uno con Él al unir nuestra alma, al unir nuestros pensamientos, al creer lo que Él ha dicho de nosotros. Si quieres pasar a tomar los elementos, te quiero invitar a que lo hagas ahora.